Ella destruyó nuestro matrimonio con un solo secreto. Y ahora quiere otra oportunidad. Me dijo que había perdido a nuestro bebé, pero lo que en realidad ocultaba era el tipo de secreto que no solo destruye un matrimonio, borra por completo todo aquello sobre lo que creías haber construido tu vida. Mi nombre es Adrián y tengo 29 años. Durante mucho tiempo pensé que era uno de los afortunados. Tenía una carrera de la que me sentía orgulloso, una casa que amaba y un matrimonio que la mayoría de mis amigos usaban como ejemplo para medir sus propias relaciones. La gente nos decía constantemente que Natalie y yo parecíamos dos personas, hechas el uno para el otro. Y yo les creía. Lo creía tanto que jamás me detuve a preguntarme si todo aquello era realmente cierto. Conocí a Natalie cuando tenía 24 años. Ella trabajaba en un estudio de arquitectura a 2 calles de mi oficina y nos presentaron, a través de un compañero, en uno de esos eventos corporativos a los que nadie quiere asistir realmente. Era segura de sí misma, cálida, el tipo de persona capaz de hacerte sentir como si fueras el único en la habitación en los primeros 5 minutos de conversación. Me enamoré completamente de ella. Salimos durante 2 años antes de que le pidiera matrimonio y nos casamos poco después de mi cumpleaños número 27. Todo parecía alineado. Todo parecía correcto. Nuestro primer año de matrimonio fue exactamente como lo había imaginado. Compramos una casa en un vecindario tranquilo. Hablábamos de formar una familia. Hacíamos planes a largo plazo con la tranquilidad de 2 personas que no tienen razones para dudar de que el futuro les pertenece. Natalie hablaba de tener hijos con una emoción que parecía auténtica y profunda. Yo compartía completamente esa ilusión. Así que cuando, 14 meses después de casarnos, me dijo que estaba embarazada, sentí algo cambiar dentro de mí de una forma que solo puedo describir como convertirme más plenamente en mí mismo. Iba a ser padre, ahí me aferré a esa idea con todas mis fuerzas. Y entonces, 6 semanas después, me dijo que había perdido al bebé. Todavía recuerdo aquella noche con claridad. Recuerdo cómo se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con las manos cruzadas sobre el regazo, y cómo la expresión de su rostro era la de alguien cargando algo insoportable. Recuerdo haber llorado. Recuerdo abrazarla mientras ella lloraba. Recuerdo pensar que el dolor tenía un peso específico y que era más pesado cuando lo compartías con alguien a quien amabas. Lloramos juntos. Después, seguimos adelante, como hacen las parejas después de una pérdida. En silencio, con cuidado, con una ternura que parecía nacida del sufrimiento. Pero Natalie cambió después de eso. No de golpe, ni de una forma evidente al principio. Se volvió más reservada. Había momentos en los que parecía estar en otro lugar, incluso cuando estaba sentada a mi lado. Empezó a dejar su teléfono boca abajo sobre cualquier superficie. Comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina más seguido que antes. Dejó de iniciar conversaciones sobre el futuro como solía hacerlo. Yo notaba, registraba cada pequeño cambio, sin atreverme jamás a nombrar aquello que realmente temía. Me decía a mí mismo que seguía sufriendo por la pérdida, que el dolor cambia a las personas, que debía darle espacio y paciencia, porque eso era lo que requería el amor. Seguí diciéndome esas cosas hasta la tarde en que encontré el sobre. Estaba escondido dentro de un viejo cardigan que ella había empujado al fondo de su armario. No estaba revisando sus cosas, buscaba un recibo de regalo que creía haber dejado en la chaqueta equivocada. El sobre no tenía nombre, solo una fecha escrita en una esquina con una letra que no reconocí. Debí haberlo dejado ahí. Supe, en el instante en que lo sostuve, que lo que había dentro tenía el poder de cambiarlo todo. Pero aún así lo abrí, porque una parte de mí ya entendía que había estado viviendo dentro de una ilusión, y estaba cansado de fingir que no podía sentir las grietas. Dentro había una tarjeta, un mensaje corto escrito a mano por alguien llamado Brett, un hombre que había trabajado en la empresa de Natalie hasta poco más de 2 años antes de aquel momento. Ann sabía quién era. Lo había conocido una sola vez en un evento de la empresa, y Natalie me lo había presentado como un compañero al que apenas conocía. La tarjeta no era larga, pero cada línea
reescribió por completo mi comprensión de nuestro matrimonio. Hablaba de una noche que habían compartido. Hablaba del embarazo de Natalie. Hablaba de la decisión de terminar ese embarazo sin decirme jamás de quién era realmente el hijo. Terminaba con Brett diciendo que entendía su decisión, que siempre la respetaría y que esperaba que algún día pudiera vivir en paz con lo que había hecho. Me quedé sentado en el suelo de nuestro dormitorio durante mucho tiempo después de leer aquello. No sé cuánto exactamente, lo suficiente para que la luz que entraba por la ventana cambiara y la habitación quedara en penumbra. Cada recuerdo de mi matrimonio se reorganizaba lentamente dentro de mi mente y nada volvía a verse igual. El aborto espontáneo que había llorado, el hijo que había perdido, la intimidad que compartimos durante aquellos meses. Todo había sido construido sobre una base de mentiras cuidadosamente levantada por ella. Cuando Natalie llegó a casa esa noche, yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con él, sobre frente a mí. Lo vio en cuanto entró. La expresión que cruzó su rostro fue una que jamás le había visto antes, y en ese instante entendí que nunca la había conocido realmente. No negó nada. Me contó todo de golpe, palabras que apenas podía procesar en cómo había comenzado la aventura, cuánto tiempo duró, cómo la terminó antes de comprometernos. Pero como el embarazo ocurrió justo antes del final, como entró en pánico y tomó una decisión que se convenció a sí misma de que era la única posible, como se hizo creer que enterrar la verdad era la única forma de proteger lo que habíamos construido. Escuché todo sin decir una sola palabra. Luego tomé el sobre, caminé hacia la puerta principal y me fui. Me quedé sentado dentro de mi coche, estacionado frente a la casa, durante casi una hora. La casa en la que había trabajado tan duro para construir una vida seguía iluminada detrás de Mian, y en algún lugar dentro de ella estaba la mujer con la que había compartido toda mi vida adulta, la mujer que yo creía conocer hasta los huesos, y en el espacio entre la persona que pensé que era y la persona que acababa de revelarse, mi matrimonio dejó silenciosamente de existir. Los papeles del divorcio se presentaron antes de que terminara el mes, y cada día después de eso tuve que aprender a vivir una vida que no había elegido, una vida entregada a mí por el secreto de otra persona. Los primeros meses después de irme fueron los más extraños de mi vida. Me mudé a un apartamento al otro lado de la ciudad Ann, un espacio limpio y vacío que se sentía honesto de una manera que mi antigua vida nunca había sido. No había fotografías en las paredes, no había recuerdos compartidos incrustados en los muebles, solo habitaciones que me pertenecían por completo. Había cierta libertad silenciosa en ese vacío, incluso en los días en que esa libertad se parecía demasiado a la soledad. Me refugié en el trabajo, no porque quisiera evitar lo ocurrido, sino porque construir algo con mis propias manos, algo real y medible, era lo único que tenía sentido en esas primeras semanas. Nuestros amigos se dividieron, como siempre sucede cuando un matrimonio termina. Algunos se quedaron de mi lado, otros se acercaron más a Natalie, y algunos intentaron mantenerse neutrales hasta perder contacto con ambos. No los culpaba. El divorcio reorganiza un círculo social, igual que un terremoto reorganiza un paisaje. De pronto todo está en un lugar distinto y algunos caminos simplemente dejan de existir. Un amigo llamado Patrick, que nos conocía desde antes de que fuéramos pareja, me llamó varias veces durante aquellos meses. Nunca tomó partido, pero me mencionó más de una vez que Natalie no estaba bien. Lo escuchaba solo, que no sabía qué hacer con esa información. Aproximadamente 6 meses después de que el divorcio fuera oficial, empecé a permitirme regresar lentamente al mundo. Volví a salir. Empecé a correr por las mañanas, algo que había abandonado años atrás, y descubrí que esa rutina física le daba estructura a mis días. Tuve algunas citas nada serio. Había una mujer llamada Amanda que realmente me gustaba, inteligente, sincera y completamente sencilla, pero no lograba abrirme lo suficiente para construir algo real. Todavía había una parte dentro de mí, el lugar donde antes vivía la confianza, demasiado herida para volver a empezar. Y entonces, 9 meses después de haber salido de aquella casa, Natalie volvió a buscarme. Primero,
Fue un mensaje corto y cuidadoso. Decía que había estado pensando en mí y esperaba que estuviera bien. Lo leí 3 veces y no respondí. Una semana después llegó otro, un poco más largo, preguntando si podíamos hablar. Tampoco respondí. Y unos días más tarde llegó una carta escrita a mano a mi apartamento a varias páginas. Y había algo en el peso físico de esa carta entre mis manos que hizo imposible ignorarla, como podía ignorar un mensaje en una pantalla. La leí sentado en la cocina una mañana de sábado, mientras el café se enfriaba a mi lado. Había escrito esa carta después de meses de reflexión, probablemente de varios borradores. Explicaba cosas que ya sabía: la aventura, el miedo, la decisión que tomó, la forma en que se convenció de que el silencio era una forma de protección. Pero también explicaba cosas que yo nunca había comprendido del todo, aunque la aventura nunca tuvo que ver con enamorarse de otro hombre, que fue un momento de debilidad durante una etapa en la que se estaba ahogando en una ansiedad que jamás me mostró, que había estado yendo a terapia cada semana desde que me fui. Decía que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que aún así me lo pedía, porque todavía creía que lo que habíamos tenido era real y que las cosas reales valen la pena luchar por ellas. Me quedé mucho tiempo con esa carta entre las manos y no voy a fingir que no removió algo dentro de mí, porque si lo hizo, había partes de esa carta que sonaban exactamente como la Natalie de la que me enamoré, vulnerable, sincera, sin máscaras. Y la parte de mí que la había amado durante 5 años quería creer que esa era la verdadera Natalie, que la mujer que me mintió había sido la excepción y no la regla. Acepté verla. Nos encontramos en una pequeña cafetería a la que ninguno de los dos había ido antes, terreno neutral. Sin recuerdos compartidos pegados a las paredes, Anne se veía distinta, más silenciosa. Había una quietud deliberada en ella que antes no existía. La dejé hablar. Me dijo que había cambiado, que había trabajado en sí misma, que quería la oportunidad de demostrarlo. Y justo cuando algo dentro de mí comenzaba a suavizarse, justo cuando empezaba a considerar la posibilidad, muy pequeña, de que quizá las personas no somos solamente el peor error que hemos cometido, dijo algo que me obligó a dejar mi taza de café lentamente sobre la mesa. Me confesó que los resultados de fertilidad que me había mostrado años atrás, los que aseguró que habían salido bien cuando intentábamos formar una familia, nunca habían estado bien. Me había ocultado un diagnóstico, incluso antes de la aventura, porque tenía miedo de cómo yo pudiera verla. Otro secreto, otra decisión tomada sola, en la oscuridad, sin confiarme la verdad sobre mi propia vida. Y en ese instante tuve mi respuesta, no con rabia, no con un estallido emocional, solo con una claridad absoluta y silenciosa. Ella estaba frente a mí pidiéndome que volviera a confiar en ella, y al mismo tiempo me demostraba que aún no sabía cómo ser honesta, que incluso después de todo seguía decidiendo por mí lo que yo podía o no podía soportar. Seguía eligiendo su comodidad por encima de mi derecho a conocer la verdad. Salí de aquella cafetería sin hacer una sola promesa. Natalie llamó 2 veces durante las semanas siguientes. Vi su nombre iluminar la pantalla de mi teléfono. Ambas veces no respondí. No porque la odiara. Había trabajado demasiado en entenderme a mí mismo como para permitir que el odio ocupara tanto espacio dentro de mí. No porque quisiera verla sufrir, sino porque finalmente había comprendido la diferencia entre perdonar a alguien y a elegirlo. Yo había perdonado a Natalie. La había perdonado en la tranquilidad de mi apartamento, en las mañanas de carrera, en el lento y honesto trabajo de descubrir quién era yo cuando dejaba de definirme por lo que ella me había hecho. Pero elegirla era algo completamente distinto. Hay personas que llegan a tu vida para enseñarte exactamente cuánto estás dispuesto a soportar. Y la lección que dejan, si prestas suficiente atención, es que nunca debiste aceptar tan poco. Pasé años construyendo mi vida alrededor de alguien que decidió una y otra vez que yo no merecía conocer toda la verdad. Y ahora, al otro lado de todo aquello, lo más importante que podía hacer era tomar esa lección y convertirla en algo real. Dejé de esperar
que el dolor desapareciera. Dejé de medir mi recuperación por la cantidad de veces que todavía pensaba en ella. Simplemente seguí adelante. Seguí construyendo, seguí eligiendo, cada día, presentarme por completo en mi propia vida, no en la vida que alguien más había construido silenciosamente alrededor de mí, sino en la que yo estaba creando con mis propias manos. La última vez que su nombre apareció en mi teléfono, lo miré durante un largo instante en silencio. Después dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, igual que ella solía dejar el suyo años atrás, en la vida que compartíamos. Y seguí viviendo. Algunas puertas no necesitan ser derribadas ni mantenerse abiertas a la fuerza. Algunas puertas simplemente necesitan cerrarse. Y cuando finalmente dejas de preguntarte ¿qué podría haber habido al otro lado?, entiendes que la vida que siempre estabas buscando ya estaba esperándote aquí. En la vida que elegiste conservar,